13. Gracias. Dice así la palabra del Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre, delante de tu palabra estamos y sabemos que tú hablas por medio de la predicación fiel de tu palabra. Tú hablas a tu iglesia hoy, a tu pueblo hoy. Rogamos que una vez más lo hagas. Rogamos, Señor, que nuestros corazones estén preparados por tu Espíritu para hacerlo. Rogamos en Cristo que nos ministres, nos hables y que logres todo aquello que solo tú puedes lograr en un ser humano por medio de tu palabra. Te imploramos, Señor, que uses al predicador a pesar de él, y que también todos los que adoran escuchando te adoren debidamente y así sean bendecidos debidamente. En Cristo te lo imploramos todo. Amén. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Sí, pero de todas ellas le librará Jehová. En aflicción estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. En aflicción. Tal aflicción que estaba preso. Nuestro texto comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. No se crea que esto era simbólico, que Pablo quiso decir que él era un prisionero porque estaba atado a la persona de Cristo. No, aquí Pablo está hablando de la condición física en la que él estaba. Él estaba preso. Y déjenme decirles que la condena final de su prisión fue la muerte. Imagínese que usted esté preso y condenado a morir. En esa condición estaba el apóstol cuando escribió esta carta. La aflicción era real. Muchas son las aflicciones del justo. Nosotros somos conscientes de aflicciones presentes y eso no debe sorprenderle.
pues muchas son las aflicciones del culto. Pablo comienza hablando de esas aflicciones y hace un paréntesis. Pablo comienza este pasaje. Si usted se da cuenta, si usted es un lector de esos superdotados, como yo no soy superdotado, tuve que leer este texto como 30 y tantas veces. Perdí la cuenta realmente. ¿Cuántas veces tuve que leer para notar qué pasaba aquí? Porque como que veía algo que no encajaba. Y yo mientras más leía el texto, más me preocupaba. Porque yo decía, bueno, Pablo, comienza diciendo, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, una coma, si es que habéis oído de la administración, pero es que no termina esa idea hasta el verso 14, que dice otra vez, por esta causa doblo mis rodillas. Y me encantó que yo pudiera de alguna manera llegar a la conclusión de que ahí había como un paréntesis, desde esa coma hasta allá, cuando fui a otra versión de las Escrituras que me lo hizo más fácil. Sin duda esas herramientas que hoy tenemos, que no contaban otros hermanos nuestros con ellas, y hoy las tenemos. Realmente algunas de esas herramientas no ayudan, pero hay unas que sí ayudan. Y la versión de las Américas, ¿qué hace? Pone un paréntesis. Pone un paréntesis a partir del verso 2 hasta el verso 13. Todo eso es un paréntesis, porque el apóstol Pablo hace un paréntesis ahí y se mete en el paréntesis de tal manera. ¿Qué paréntesis? ¿Qué paréntesis? Para hablarnos del misterio revelado. ¿Qué paréntesis? El misterio revelado, hermano, le vamos a titular así a nuestra predicación, el misterio revelado. Así que nos vamos a ocupar del paréntesis. Un paréntesis que ya les dije, si les leo debidamente el paréntesis, se lo tengo que leer así. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Hermano, no termina el paréntesis hasta que dice, me encanta como lo dice la América, la Biblia de las Américas, que dice, por esta causa entonces, o por esta causa es que ahora les digo. O sea, allí ya se acabó el paréntesis. Pero hermano, este paréntesis tiene sustancia, pero tanta sustancia que algunos me dicen, no estoy de acuerdo que sea un solo sermón, porque realmente hay mucha sustancia. Nosotros intentaremos poner toda la sustancia en un concentrado aquí, y quiera Dios usarlo debidamente. Quiera Dios que todos nosotros luego tomemos ese concentrado y durante la semana le podamos echar todo el líquido que tengamos que echarle y disfrutar todo el sabor del concentrado. Pero vamos a predicar bajo el título El misterio revelado, y vamos a predicar de todo el paréntesis. Vamos a ver, en primer lugar, de este misterio revelado, vamos a ver el precio de la revelación del misterio. El precio de esa revelación. Bueno, imagínese usted el precio que no costó otra cosa y no ha costado a través de la historia otra cosa que persecución, prisión, tribulación y martirio. Ese misterio que se nos ha revelado ha costado a través de la historia, primero en el apóstol Pablo, pues nos está diciendo aquí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él estaba preso. Ese precio lo han tenido que pagar muchas personas a través de la historia. El predicar el evangelio fielmente, independiente de que a los hombres les guste o no, les ha costado muchas tribulaciones,
a otros prisión y a otros hasta la muerte. Hermano, que esto sirva para que nuestro interés crezca por este misterio que se ha revelado. En el caso del apóstol Pablo, le costó lo que le costó, pues él vivió el tiempo donde los judíos se molestaron mucho por el hecho de que alguien les predicara el evangelio, y no solo les predicara el evangelio, le dijera a un gentil que era aceptado por Dios, amado por Dios, y que en Cristo Jesús era salvo, y que Cristo Jesús era el Mesías, que salvaba a gentiles y a judíos, y que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, y que ahora no había salvación fuera de Israel, había salvación en Cristo y solo en Él. Esa verdad que Pablo comenzó a predicar le costó que los judíos se levantaran contra él, lo acusaran, lo llevaran a prisión y luego lo condenaran a la muerte. Ha costado eso, esta revelación. Pero no deteniéndonos tanto tiempo en el precio, que pudiéramos detenernos por mucho tiempo. Sin duda, toda una predicación del precio, si es que vamos a todo lugar donde tenemos que ir de ese precio, a todos los martirios que han ocurrido en la historia, que ha ocurrido incluso en las Escrituras o narrado en las Escrituras y fuera de ello la historia. Vamos a ir, vamos a salirnos del precio y vamos a llegar a la inauguración de la revelación del misterio. Cuando estoy hablando de inauguración, estoy hablando del comienzo, de la entrada, del principio, de la revelación del misterio. Ese misterio que se revela, que ha sido revelado, tuvo un comienzo, tuvo una inauguración. ¿Y cómo fue inaugurado? Bueno, fue inaugurado llamando a un instrumento escogido para que lo revelara. Y ese llamado comenzó con el llamado del apóstol Pablo. ¿Usted recuerda? Miren lo que dice el versículo 2. Dice el verso 2, comienza el paréntesis, y dice el apóstol Pablo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí está el apóstol Pablo y dice: ustedes ya se han enterado seguro de lo que pasó conmigo, para que yo les revelara a ustedes el misterio del evangelio. Seguro ustedes ya se enteraron que yo era un perseguidor de la iglesia, que yo tenía en mi corazón un odio por todo el que no predicara el judaísmo, y que ya yo tenía cartas de los sacerdotes para ir a perseguir a todo el que se hacía cristiano. Y cuando iba en rumbo a hacer daño a todo el que se llamara cristiano, allí me apareció una voz del cielo y una luz intensa, la cual yo no pude resistir, y una voz que claramente me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, pues Pablo fue llamado, ese instrumento fue llamado para hablarnos de ese misterio, para revelarnos ese misterio, para que el misterio dejara de ser misterio. Y para que eso ocurriera, para que nosotros tuviéramos el mejor de los instrumentos para transmitir inicialmente ese misterio, para revelar debidamente, pues había que llamar a una persona de manera especial, como fue llamado el apóstol Pablo. Aunque cada verdadero creyente debe convertirse y debe haber un cambio sustancial en su vida cuando se encuentra con Cristo, indudablemente son pocos, escasos, y yo creo que ninguno tiene un testimonio como el del apóstol Pablo, ¿verdad? Ninguno como ese, que ve a Jesús cara a cara, el resplandor cae en tierra, y Jesús de Nazaret, ya glorificado, le habla personalmente
y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí este llamado extraordinario ocurre. Pero más que un llamado extraordinario, ocurre una revelación extraordinaria. Nosotros sabemos que este hombre que iba armado a matar o a forzar a cristianos y meterlos en prisión, este hombre tiene que ir a Damasco, pues esa es la orden que se le da: ve a Damasco y allí va a orar a alguien por ti. Queda ciego el apóstol Pablo, y Ananías, un hombre piadoso, estaba orando, y el Señor le dice nada más y nada menos que tiene que ir a Damasco, a cierto lugar, y orar por Pablo, por Saulo. Ananías, por supuesto, bien preocupado, dice: Señor, ¿cómo es esto? Este hombre viene aquí a acabar con los cristianos y tú me mandas a orar por él. Sí, porque instrumento escogido me es este, para ir delante de los gentiles y de los reyes, y él va a saber qué es padecer por mi causa. Hermanos, los de Éfeso sabían muy bien que Dios le había revelado algo glorioso al apóstol Pablo y que él tenía un llamado especial. Ellos debían saber eso, como así lo debemos saber nosotros. Ahora, sin dudas, lo del apóstol Pablo no tiene igual. No tiene igual. Él es un apóstol del Señor Jesucristo porque fue llamado personalmente. Hoy nadie puede llamarse apóstol de Jesucristo, por el sencillo hecho de que Jesús, los apóstoles de Jesucristo, fueron llamados personalmente por Cristo. Ahora, Cristo llamó a 12 hombres para que estuvieran con él. De esos, uno, ustedes saben que no llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Pero esos 11 fueron llamados, pudiéramos decir, de manera ordinaria, porque Cristo en persona los llamó. Pero un apóstol que Cristo llamó de manera extraordinaria, habiendo ya ascendido, siendo glorificado Cristo se le aparece y lo llama de manera extraordinaria. Ese solo es el apóstol Pablo. Pero fíjense si es así, que no puede haber un apóstol de Jesucristo hoy que para ser apóstol de Jesucristo tú tienes que haber sido enseñado por el mismo Cristo. El evangelio tú tienes que recibirlo del mismo Señor Jesucristo. Todo el misterio del evangelio tú debes recibirlo de Cristo si pretendes ser apóstol de Jesucristo. No, pero yo soy apóstol de Jesucristo, solo yo que sienta la iglesia y ahí. No, si te enseñó otro hombre, pues no eres apóstol de Jesucristo. No, pero ese otro hombre era enseñado por el Espíritu de Cristo, ministrado por el Espíritu de Cristo, sí, todos. Pero no estamos hablando de eso. No se usó de ningún medio. El mismo Cristo personalmente enseñó a los 11 apóstoles, podríamos decir que no fueron enseñados de manera extraordinaria, y enseñó de manera extraordinaria a un apóstol, el apóstol Pablo, solo ese. El apóstol Pablo nos dice con toda franqueza y seguridad que luego Cristo lo llevó a un lugar aparte y por 3 años le enseñó todo, le reveló todo por 3 años. Y el apóstol, eso lo dice en Gálatas capítulo 1, si usted quiere puede revisar allí. Y luego el apóstol se presentó ante otros apóstoles, les dijo lo que creían y ninguno pudo añadir nada, porque el mismo Cristo lo había enseñado a él. Solo extendieron su mano en señal de aprobación de lo que él creía, al igual que todos los apóstoles, que fueron enseñados, miren qué coincidencia, por 3 años por Jesús en persona. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los de Éfeso: si es que habéis oído de la administración, o sea, cómo se administró la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios ha administrado esto de una manera tal que me llamó a mí de manera extraordinaria, me comunicó la revelación
del misterio, dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Dónde lo escribió brevemente? Algunos dicen que el primer capítulo. ¿Usted ha visto el primer capítulo de Éfeso? ¿Usted ha visto lo que él dijo allí? Él les dijo, él les está diciendo ahora aquí, ustedes se dieron cuenta que me ha sido revelado un misterio. Se dieron cuenta de lo que yo les puse allí, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Yo lo estoy diciendo con propiedad. Para describir eso se necesita tener una revelación de Dios. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Él dice el apóstol Pablo ahora aquí en el verso 4 que nos ocupa, capítulo 3, 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el misterio, mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ustedes pueden jugar si yo conozco o no. ¿Pablo está haciendo alarde? No. Pablo está diciendo, yo no puedo negar lo que conozco. No puedo negar que soy un apóstol de Jesucristo. Como no niego que estoy preso. Y yo sé que para los llamados apóstoles contemporáneos, eso es un tormento, algo inconcebible. ¿Cómo este hombre con esta revelación va a estar preso? Este hombre debería declarar, soy libre, y ya salir de la prisión. Porque él ordena y es hecho. Porque ahí arriba no hay un Dios. No, ahí arriba lo que hay es una lámpara, o es un genio de la lámpara, que obedece mis órdenes. Sí, eso es lo que hacen pensar los llamados apóstoles contemporáneos. No son apóstoles, mucho menos de Jesucristo, son enviados. Si de alguien es de Satanás, no es de Jesucristo. Pueden estar seguros de eso. El daño que hacen lo muestra. Entonces, tenemos aquí la revelación del misterio, ahora dicho por un instrumento. Esta es la inauguración. Y el tiempo de la revelación de ese misterio nos lo dice en el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, nosotros no podemos ignorar que Dios ha ido levantando el telón. Algunos se preguntan, ¿por qué cuando comenzamos a leer la Biblia tenemos que comenzar por el Nuevo Testamento si lo primero en ese libro es el Antiguo Testamento? Bueno, eso tiene un porqué. Yo aconsejo leer toda la Biblia, aconsejo leer la Biblia de manera ordenada, pero aconsejo leer primero el Nuevo Testamento y luego la Biblia ordenada. ¿Por qué aconsejo esto? Bien, porque en el Nuevo Testamento tenemos todo el telón levantado, o todo lo que el telón Dios va a levantar aquí. Porque recuerden, hermanos, que lo revelado por Dios, o sea, lo que Dios muestra levantando el telón del teatro, lo revelado por Dios, eso es para nosotros y nuestros hijos. Por favor, comuniquémosle a nuestros hijos toda la verdad que ha sido revelada. Lo oculto le pertenece a Dios. Solo Dios debe juzgar eso que no conocemos, que Él no ha querido revelar. ¿Qué pasa con los niños que se mueren en la infancia? Podemos decir algunas cosas de eso, pero hay cosas que no podemos decir. ¿Son salvos todos? No lo sabemos. ¿Van al infierno todos? No lo sabemos. Eso está oculto. Lo que sí sabemos es que si son salvos, porque Cristo aplica la obra de gracia en sus vidas. Lo que sí sabemos es que si son salvos es porque están en Cristo. Sí sabemos que si son salvos porque Dios, por medio del Espíritu, los ha llamado, ¿verdad? Los ha justificado
allí. Nosotros no sabemos por medios extraordinarios o por medios poco comunes, podemos decir. ¿Qué sucede con las personas que tienen retraso mental desde que nacen y mueren así? Lo mismo, no sabemos. Eso está oculto para nosotros. Lo revelado es para nosotros. Tú entiendes, tú te puedes poner el evangelio, tú tienes que creer y arrepentirte para ser salvo. Eso es lo que sabemos, lo revelado, y de eso podemos hablar. Ha ocurrido una revelación progresiva a través de la historia, y nosotros estamos en la etapa de la historia. Nosotros somos seres humanos que estamos en la etapa histórica en que ya Dios ha revelado todo lo que ha querido revelar. Por lo tanto, cuando viene alguien con una nueva revelación, mire, corra. Eso es mentira. Lo que nos dice la Escritura claramente es que Dios en cierto momento habló por medio de los padres y de los profetas, y que en el tiempo de Cristo nos ha hablado por el Hijo. Hermano, y ya, usted quiere tener más luz que la que dio el Hijo. No, imposible, imposible. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Ahora, lo curioso es que el Hijo no escribió ningún libro, pero los apóstoles suyos, los enviados suyos, sí. Por eso cada apóstol de Jesucristo habla de parte de Cristo. Es la palabra de Cristo lo que él está diciendo. Por eso lo podemos recibir. Aquí se nos revela el tiempo de la revelación. El apóstol Pablo dice, en otro tiempo, a otras generaciones no les fue dada esta revelación como hoy es dada. En otro tiempo, el telón estaba por la mitad. Cuando estoy hablando del telón, espero que tengan alguna idea, al menos de una película, de un filme, de cómo funciona un teatro. Si nunca ha estado en un teatro, bueno, le digo por eso, al menos en un filme ha visto que en el teatro, cuando va a comenzar la función, todo el público está allí, está el telón, y aunque usted no lo vea, toda la escena con todos los artistas, o la mayoría, o al menos la escena inicial, están los artistas aquí ya están aquí, pero tú no ves a los artistas hasta que el telón no hace o así, o hacia arriba, o así. Eso precisamente es de lo que trata la palabra revelar, quitar el velo. Se quita el velo del telón, se corre el velo. Y lo que, por supuesto que Dios siempre ha sido el mismo, por supuesto que sus planes son gloriosos y eternos, pero Él ha ido revelando esos planes y ha revelado su persona progresivamente. Se va levantando el telón. Eso es lo que está diciendo el apóstol en el verso 5. Dice, misterio, está hablando de algo oculto, misterioso, todavía no revelado, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, a ningún ser humano, como ahora es revelado, se está corriendo la cortina, ¿verdad? A sus santos apóstoles fue que se les reveló eso, y profetas por el Espíritu de Dios. A ellos se les reveló la verdad, a Él se les reveló esa verdad, a los 11 apóstoles se les reveló directamente, Cristo se lo reveló en persona, pero a Él en persona, pero espiritualmente también le reveló la misma verdad. A ellos se les ha revelado. Y ellos, esos instrumentos que dan inauguración así a la revelación, estos instrumentos eran los que tenían que transmitir esta verdad revelada. Vamos a la revelación del misterio propiamente. Vamos a la revelación, porque del verso 6 al verso 9 se nos habla de la revelación de ese misterio, y se nos habla de qué es el misterio. Pues allí lo tenemos. Vamos a ver primero los agentes incluidos en el plan redentor. ¿Quiénes son los agentes incluidos en el plan redentor? Dice el verso 6, que los gentiles, y ahí está el misterio revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Permite?
Hay que tomar agua para hablar de eso. El misterio de la revelación. ¿Quiénes son los agentes incluidos en el plan redentor? Los gentiles. Ahí está. Lo primero que se nos habla son de los agentes incluidos en el plan redentor. Resulta que en el plan redentor de Dios, desde la eternidad, estaban incluidas todas las naciones de la tierra. Pero lo que se sabía, y usted dice, pues claro, si yo soy cubano, estoy ahí. Pues claro, si yo sé que hay creyentes de todas las naciones, sí, eso nos parece ahora a nosotros muy claro, pues estamos de esta parte. Vivimos muchos años después de la revelación del misterio, ¿verdad? Eso nos queda claro. Pero usted tiene que saber, y de hecho le voy a decir, si usted no tiene esa llavecita para entender este libro, usted se va a perder en muchas enseñanzas de él. Como por ejemplo, el apóstol Juan dice en su primera carta, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y uno dice, ¿cómo? Él es la propiciación de los pecados de los cristianos y los de todos los seres humanos. No. Él se está refiriendo al mismo misterio. Él es la propiciación de los pecados del pueblo de Israel y los de todo el mundo también. O sea, Él tiene pueblo en todas las naciones. Cuando está hablando de todo el mundo, si tú no tienes esa llavecita, tú entiendes allí universalismo. O sea, Dios salva a todo el mundo. Porque, hermanos, si Cristo es la propiciación de los pecados de todo el mundo sin excepción de persona es salvo. O sea, no hay nadie que vaya al infierno. Hasta desde que Cristo murió, al menos, tendría que decirlo así, para acá nadie va al infierno. Y eso tú y yo sabemos que es incierto, porque la misma Escritura lo niega. La misma Escritura enseña que el rico y Lázaro murieron el mismo día y uno fue a un lugar y otro a otro. Pero la misma Escritura enseña que en el día de la venida del Señor, unos serán apartados a la derecha y otros a la izquierda. Muchos años, déjame decirte una cosa, por muchos años, todos los cubanos iban directo al infierno. Si usted tira para atrás, unas cuantas generaciones hacia atrás nada más, tus padres, ¿dónde vivían? ¿En España? Los abuelitos, los tatarabuelos y eso, todos iban al infierno. Unos cuantos años atrás, todos iban al infierno. Todos los que vivieran en esa zona, si no vivías en Israel o tenías vínculo con un israelita, para ti no había salvación. A menos que algún israelita se acercara a ti, te predicara el evangelio y tú te hicieras israelita, te circuncidaras, entraras allí y comenzaras a adorar al Dios verdadero, entonces eras salvo. No había salvación, directo al infierno. Y ahora se nos dice, no, es que Dios tiene salvación para todos los gentiles. Los gentiles son incluidos en el plan redentor de Dios. La salvación de Dios es amplia. Dios ama a muchos. Miren, si yo estoy ahora en prisión, no importa. Los gentiles van a ser salvos también. Coherederos. ¿Con quién? Eso nos habla de una herencia con alguien. El pueblo de Israel, los que estaban en la mira de Dios. Ahora tú eres coheredero con ese pueblo que estaba en la mira de Dios. O sea, tú también estás en la mira de Dios para salvación. Y eso es una gran bendición. Miembros del mismo cuerpo, un solo cuerpo. No hay dos cuerpos. Si usted pensaba que había un plan redentor para Israel y otro para los gentiles, lee la Biblia, por favor. Léela.
Así de sencillo. Un mismo cuerpo. No lo dividas en dos. Dios se puede molestar. Aunque al cuerpo que Él formó en uno solo, que tú lo dividas en dos. Israel, la iglesia. Eso es un absurdo total cuando lo vemos a la luz de las Escrituras. Pero además, copartícipes de la promesa. ¿Cuál será la promesa? Somos copartícipes de la promesa. ¿Cuál será la promesa? Bendita promesa. En el Salmo 110 vimos algo de esa promesa. El Padre le prometió al Hijo ser sacerdote para siempre. ¿Sacerdote para quién? Si un sacerdocio implica ir en nombre de todo un pueblo delante del Dios que perdona a ese pueblo. ¿Sacerdote de quién? Dijo, yo te daré un pueblo y ese pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Esto es una promesa de Dios. El Hijo tendrá un pueblo. Él será el sacerdote de ese pueblo. Esta es la promesa que no es solo para la nación de Israel, sino que los gentiles están incluidos en esa promesa. Pero esa promesa también nos lleva allá, al mismo comienzo. En el mismo comienzo, nuestro padre, Adán, no obedeció a Dios. Y fue en sentido contrario a la orden explícita, al mandamiento positivo que se le dio. Puedes comer de todo árbol, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y nuestro Padre, nuestro representante, nuestro único representante y el mejor de ellos, el que no tenía una naturaleza pecaminosa, el que no era inclinado al mal, ni el deseo de su corazón era de continuo solamente al mal. No, el que podía hacer el bien y podía hacer el mal también. Ese que sí tenía un libre albedrío libre. Ese representante nuestro fue directamente a desobedecernos, a desobedecer a Dios y a arruinar nuestra raza. Los ángeles, cuando hicieron esto, cuando se levantaron contra Dios, porque eso fue levantarse contra Dios. Cuando un Señor te dice no hagas esto y tú lo haces, tú estás levantándote contra el Señor, contra ese Señor. Tú estás rebelándote contra ese Señor. Cuando los ángeles lo hicieron, Dios los condenó y han quedado en condenación y quedarán en condenación por los siglos de los siglos por siempre. No fueron salvados. Los ángeles que cayeron, que se rebelaron junto con Satanás, están condenados al lago de fuego por la eternidad. Y hoy están en oscuridad hasta el día del juicio final. Pero los hombres, menores que los ángeles, también se rebelaron contra Dios. Y Dios, no los hombres, pero Dios voluntariamente, sin que nadie lo forzara a ello, sin que nadie lo obligara a ello, se acercó al hombre, se acercó a la serpiente y allí, delante del hombre, le dijo a la serpiente una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, serpiente, te herirá la cabeza. Y tú le herirás el calcañar.
Adán y Eva, en medio de su pecado, de su ruina y de su angustia, escucharon una promesa. De la mujer iba a salir una simiente que iba a herir en la cabeza a la serpiente. De la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a darles liberación del pecado. Dios les hace una promesa. Esa promesa fue todavía agrandada cuando Dios llama a Noé, lo salva y le dice: no voy a condenar al mundo, voy a preservarlo. Cuando Dios salva soberanamente a un hombre, cuando Dios le imparte gracia a un hombre, cuando podía destruir toda la nación, todo el mundo, porque el mundo, el deseo del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Cuando Dios, en medio de todo aquello, de aquel desastre del pecado, viste a Adán y a Eva de cordero, habiendo matado un cordero, Abel sacrificando un cordero, Dios está mostrando que hay solución para el hombre. Dios da una promesa. Luego le dice a Abraham: en ti, en la fe que has tenido, porque tú has creído, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas también todas las naciones de la tierra. Y así la promesa es agrandada. La promesa va tomando más claridad. Y ahora se nos dice aquí que los gentiles, porque eran Abraham, pero ¿y Abraham? ¿No podemos ser nosotros tener la misma fe de Abraham? Seguro que sí. Porque en Abraham no es tan solo el pueblo de Israel. Aquí se nos revela, y Pablo se toma tiempo en eso, allí en el libro de los Gálatas, pero aquí se nos dice que los gentiles son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Esa promesa también es para los gentiles. Bendito sea Dios. Amén. En Cristo, en la simiente de la mujer, en aquella simiente de Abraham también hay salvación para los gentiles. Qué bendición, cuánto motivo de gozo, de deleite. Hay salvación para muchos en Cristo Jesús, y no importa la tribu, la lengua o la nación, porque Dios no es hombre, no hace acepción de personas, y no importa si seas negro, chino, colorado, hay salvación para todos los que creen y se arrepienten. Una vez visto esto, vamos a ver la participación necesaria de un mediador en esa inclusión. Recuerde bien, es en Cristo que somos salvos. Es en Cristo. El texto nuestro termina diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Hermanos, todos los gentiles que sean salvos van a ser salvos solo en Cristo Jesús. No hay salvación si no es en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Solo por medio de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor es que un ser humano es salvo. Solo si cree que la obra de Cristo es a su favor. Solo Dios solo acepta una obediencia perfecta como la de Cristo. Solo acepta un sacrificio, una ofrenda perfecta como la que es Cristo, entregándose en lugar de los hombres. Solo si creemos en ello somos salvos. No hay otro medio de salvación, es en Cristo. Pero además vamos a ver el medio por el que se comunica esa inclusión de los gentiles. Dice, termina el texto, termina el verso 6 diciendo: en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, el misterio es este.
El misterio es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, el medio por el que se comunica la salvación a los gentiles es por medio de la salvación, de la predicación del Evangelio, por medio del Evangelio, por medio de las buenas noticias. Lo que dice este texto no es otra cosa que lo que dice nuestra confesión de fe en capítulo 20. No hay otra manera de que alguien sea salvo que no sea por medio de la predicación del Evangelio. Es lo mismo que dice, que le dijo el mismo Pablo a los romanos cuando le dijo: ¿y cómo creerán si no les predicaran? ¿Y cómo, si no escucharan el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, gracias a que el Evangelio ha llegado a nuestras tierras, es que hoy hay cristianos aquí, gentiles, convertidos. No hay otra manera. Entonces yo no puedo ser salvo, ir al cielo haciendo algunas buenas obras, tratando bien a mi prójimo toda mi vida, ¿no? Porque todas tus buenas obras o justicias delante de Dios son horribles, son pecados, porque de hecho lo has hecho para tu propio bien y provecho, no para la gloria de Dios. Bueno, estaría aquí por mucho tiempo tratándote de explicar eso, pero para decírtelo como Dios lo dice: todas tus justicias son como trapo de inmundicia. Entiéndase por eso, un trapo bien sucio, salido de las partes de una mujer menstruosa. Eso es lo que es descrito allí, un trapo de inmundicia. Toda tu justicia delante de Dios es como presentar eso. Esas son tus justicias. No se trata de las obras que nosotros hacemos en el poder del Espíritu por la obra de Cristo nosotros. No, esas son buenas obras, recibidas en Dios como olor grato. Pero toda justicia que hagamos por nosotros mismos para ganarnos algún mérito delante de Dios son trapos de inmundicia delante de Dios. No hay una obra que podamos hacer buena si no la hacemos en el poder de la gracia, en el poder de Cristo. Solo así son recibidas delante de Dios. Entonces, el medio por el que se comunica la inclusión de los gentiles es por medio del Evangelio. Pero el instrumento escogido como receptor y propulsor del misterio, ¿quién fue? Ese instrumento escogido como receptor de este misterio que fue revelado y propulsor inicial de ese misterio fue el apóstol Pablo. Sí, fue el apóstol Pablo. Los gentiles fueron incluidos en el plan redentor y Pablo era el encargado de propagar esa verdad. Después de estos muchos, pero inicialmente el apóstol Pablo. Y es lo que él nos dice del verso 7 hasta el 9. Miren cómo dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Y déjenme ayudarle con esa palabra momentáneamente. Y declarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios. Podemos cambiar la palabra dispensación, menos frecuente para nosotros en nuestro español. También que a veces nos trae un problema porque ha sido usada muy mal esa palabra y siempre nos da idea de tiempo y la dispensación de los tiempos y demás. No, es administración de lo que aquí está hablando. O sea,
cómo Dios hace las cosas planificadamente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, y de aclarar a todos cuál es la programación de Dios para revelar el misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, Dios simplemente tiene una administración, un plan bien diseñado para revelar sus asuntos a su tiempo. ¿Cuál es la administración de Dios de su tiempo o de todas las cosas para que salgan a su tiempo? De eso está hablando el apóstol aquí. O sea, aquí se nos está hablando del instrumento que escogió Dios como receptor y propulsor del misterio. Noten que el apóstol Pablo se ve a sí mismo como un siervo de ese mensaje, de ese misterio. Un siervo de Dios. Dice, del cual yo fui hecho ministro. ¿Tú sabes qué quiere decir ministro? Está muy linda la palabra, ¿verdad? Hoy los ministros no precisamente sirven, son servidos. Pero un ministro es alguien que sirve. Aún dentro del evangelio, en muchas iglesias, usted encuentra personas que dicen, yo soy un ministro de Jesús. Y entonces te mira así por arriba del hombro, ¿no? Yo soy ministro de la palabra. Como si fueran algo intocable estas personas, superiores. Pero no, la palabra ministro es lo mismo que la palabra siervo, servidor de. Entonces un ministro debe ser alguien que ministra o que sirve. Pablo dice, yo soy un ministro. Yo fui hecho un ministro, alguien que ministra, que sirve. Y eso lo hago, miren ustedes el uso de la palabra, por el don de la gracia de Dios. Ven acá, don no es regalo, y gracia no es también un regalo. ¿Cómo es el don de la gracia? El regalo del regalo de Dios. Sí. Él quiso usar dos palabras similares para resaltar lo inmerecedor de ese don. Él dice, yo soy indigno. Noten ustedes conmigo la indignidad del instrumento. Pablo lo deja bien claro, pues él dice, esto lo hago, yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Si no es por el poder de Dios, yo no hago nada. No puedo hacer nada. No soy capacitado para hacer nada. Yo soy débil. ¿Cuánta manía la nuestra de poner los ojos en los hombres? ¿Cuánta manía la nuestra? Ayer me enviaban una foto, generalmente de dos personas que yo aprecio mucho y que pudiera tener en alta estima, incluso como personas a imitar. Un hermano pastor en Colombia y un hermano que no es pastor, pero que ha sido misionero y que amado, o sea, y ha sido un ejemplo de creyente de Norteamérica. Estaban juntos. Ellos tiraron una foto y bueno, esa foto me la enviaron. Estaba en Facebook, creo que me enviaron esa foto. Y yo meditaba en esto, en cómo algunos hombres son para nosotros muy estimados o demasiado estimados. Y les digo, está bien ver la fe de otros, la valentía de otros, la fidelidad de otros, imitar su fe. Pero tenemos que tener cuidado porque hay un filtro, hay una línea muy cercana entre eso y el poner a ciertos hombres en cierto lugar que no merecen, pues están ahí por la gracia de Dios. ¿A quién pudiéramos poner más alto en este mundo en la nueva era o de nuestro en esta era? ¿A quién podemos poner más alto entre los hombres que el apóstol Pablo? El apóstol Pablo sabía muy bien que era por el poder de Dios que él estaba haciendo lo que hacía. Fíjense cómo se dice a sí mismo en el verso 8. A mí, verso 8 por favor, leo ahí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos.
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy, el apóstol Pablo, eso es una falsa humildad. No, hermano. No, hermano. Miren, cuando veo a una persona teniendo alto concepto de sí mismo, yo me horrorizo, realmente tiemblo, porque cuando esas personas se llaman cristianas y tienen un alto concepto de sí mismo, creo que están muy lejos de Dios. Están muy lejos de Dios, porque cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas un poco a Dios, tú eres bien consciente de su grandeza, de su santidad, de su poder, y de la misma manera eres consciente de tu pequeñez, de tu fragilidad, de tu pecaminosidad. Porque cuando un objeto cualquiera se acerca al sol, el sol revela claramente todo lo que hay en ese objeto. Pablo sabía muy bien que Pablo no conocía a nadie más, a nadie, a ningún santo. Él lo conocía mejor que a sí mismo. Y Pablo, conociéndose a sí mismo, dijo: a mí, que soy el menos, o sea, soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Qué indignidad la de este instrumento. Un instrumento indigno Dios escogió para este misterio, para revelar este misterio. Pero miren la misión del instrumento: anunciar el evangelio entre los gentiles. Dice así: la misión fue de anunciar entre los gentiles el evangelio ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. No podemos pensar de otra manera sobre el evangelio que mencionar las virtudes de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Sino enseñarle, hablarle a los hombres de las virtudes de Cristo, y que Cristo tuvo realidad, fue real, y todas sus riquezas son reales para nosotros, para bien de nosotros. Créelas, aprópiate de ellas, arrepiéntete de tus pecados, porque todas las virtudes y riquezas de Cristo son para tu bien, y tú, siendo un pecador vil. Esto es lo que tenía que predicar el apóstol, y eso a los gentiles. Pero Pablo tenía también algo que hacer entre los que no eran gentiles. Pues miren lo que dice el verso que sigue, verso 9: y de aclarar a todos. ¿Esos todos quiénes son? Si ya estaba hablando de los gentiles, ahora está incluyendo los que no son gentiles, o sea, los israelitas. Y les dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, el apóstol Pablo tenía que predicar a los gentiles y tenía que aclararle, o sea, tenía que predicar y aclarar. Predicar a los gentiles, aclarar a gentiles y judíos cuál era la administración del misterio de Dios. Debía decirle a los judíos: miren, en este tiempo Dios nos ha mandado a predicar el evangelio a todos los pueblos, a toda tribu, lengua y nación. Jesús dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Por cierto, que los apóstoles lo escucharon del propio Jesús, pero nunca obedecieron hasta que no vino la persecución, y entonces salieron. Pero ellos no obedecieron porque era un misterio. ¿Usted recuerda cómo pasó con Pedro? Fue llevado a casa de Cornelio con pura revelación. Si no, él no va a casa de Cornelio.
pura revelación. Y luego llega donde está la iglesia, que era judía, y le dice todo lo que pasó ahí, y dice, se quedaron así, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. De manera que también a los gentiles. Revelación. Son pura revelación. Pablo tenía que aclararle a todos cuál era la administración de la revelación de Dios. Pasando a nuestro penúltimo punto, vamos a ver el propósito de la revelación del misterio. ¿Con qué propósito se reveló esto? Nos lo dicen los versículos 10 y 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está el propósito. ¿Cómo es el asunto? Bueno, imagínense, el propósito de la revelación era de hacer que la multiforme sabiduría de Dios sea revelada. Sí, pero además que el medio de la revelación sea la iglesia. Pero además que aún los principados, la iglesia tenga revelaciones que los principados celestiales no tenían. ¿Sí? Léalo conmigo. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, o sea, revelada también. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Está queriendo decir el apóstol Pablo que los principados y potestades no sabían nada de eso? Sí. Y estaba diciendo el apóstol Pablo que ahora la iglesia, ese organismo vivo naciente en el primer siglo de nuestra era, que tenía un precedente en Israel, pero que ahora tenía una luz que no tenía antes, y que ahora por medio de los apóstoles va a revelarle incluso las regiones celestes, cosas que los ángeles o que las potestades o que los demonios no sabían. Sí, la iglesia tiene una verdad y tiene la luz de Dios sobre tantas cosas que aún las potestades espirituales no saben, y la iglesia sí lo sabe. Hace muy bien un gobierno civil cuando le dice a algún hombre dotado de la iglesia verdadera, ven y aconseja. Hace muy bien. Sí, hace muy bien. Hace muy bien una nación que llama a un representante de la iglesia verdadera, porque si llaman al Papa, pues lo que va a tener es más oscuridad. Pero hace muy bien un gobernante civil si llama a un representante fiel de la iglesia verdadera y le pide consejos para tomar acciones. Porque la luz que tiene la iglesia, la revelación que Dios le ha dado a la iglesia, aún los ángeles, aún los ángeles caídos no tienen conocimiento de cosas que la iglesia sí tiene conocimiento. La iglesia conoce bien quién es Dios y conoce muy bien quién es el hombre, porque Dios se lo ha mostrado. Este es el propósito, hacer conocer la multiforme sabiduría de Dios. Hacer conocer, y que eso lo dé a conocer nada más y nada menos que la iglesia. La iglesia. Y termino exponiendo los resultados de esa revelación, de la revelación de ese misterio. ¿Qué resultados debe traer hoy en día a cada creyente? ¿Qué resultados debe traer a nuestras vidas
tal revelación? Bueno, primer resultado, yo te invito, porque de esos resultados nos hablan los versículos 12 y 13. Dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad. Termino diciendo, hablando de Jesucristo, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, el entender que como gentiles tenemos entrada por medio de Cristo a Dios, el entender que un gentil también puede ser salvo en Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo Jesús. Y cuando Dios le estaba prometiendo a Jesucristo, cuando el Padre le estaba prometiendo al Hijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Allí estaban incluidos los gentiles, y todos los que estaban incluidos en esa promesa, todos ellos, conociendo esta verdad, habiéndosele revelado este misterio, pueden tener seguridad. Hermano, nosotros vivimos en un mundo inseguro. ¿Qué será de ti mañana? Si tú no eres, si tú no estás en Cristo, yo te pregunto, ¿qué será de ti? Uy, mañana, ¿qué será de ti? Pero si tú estás en Cristo, tú puedes tener seguridad. De una cosa, tú puedes estar segurísimo. Tu vida está segura en Cristo. Tú no sabes, o tú sabes bien qué es lo que tú no tienes hoy. Tú no sabes si mañana vas a tener más aflicción o menos, pero tú sí tienes una cosa: seguridad, que estás en Cristo. Si estás en Él, tú tienes seguridad. Eso es lo que nos dice el apóstol, que dice, en quien tenemos seguridad. Y le voy a introducir ya el meollo de este paréntesis. Le voy a introducir ya, pues ya vamos a tocarlo. El meollo del paréntesis. Mira, Efesios, yo estoy preso, pero tengo seguridad en Cristo. Yo comencé diciéndole que estaba preso, pero tuve que hacer un paréntesis. Yo tengo tribulaciones, pero tengo seguridad. En Cristo tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza. ¿A dónde? ¿Al Palacio de la Revolución? ¿Al Comité Central? No. Yo tengo acceso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguridad y acceso a Dios con confianza. Con confianza, pues estoy en Cristo. No dependo de mis fuerzas. No dependo de mis acciones justas. No dependo ni tan siquiera de mi fortaleza para vencer pecados. Aunque Él me hace fuerte para Él. Dependo de la obra perfecta y completa de Cristo. Dependo de que en la multiforme sabiduría y gracia de Dios, yo como gentil, ajeno, extranjero, ajeno a Dios, advenedizo, ahora soy cercano, miembro de la familia de Dios en Cristo Jesús. Yo tengo acceso a Dios con confianza, pues es Cristo en mí, no yo, Cristo. Pero además, según el verso 11, miren también qué resultados tiene tal revelación del misterio. Verso 13, por lo cual pido, o sea, después que le hablé de toda esa revelación del misterio, yo les pido a ustedes, después de hacer este paréntesis, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. No desmayéis porque yo estoy preso. No desmayéis a causa de que yo esté preso por culpa de ustedes. Por predicar el evangelio a los gentiles yo estoy preso. Pero no desmayen por eso, porque estas tribulaciones son vuestra gloria.
vigor y confianza en medio de las tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo en el verso 1 dice que él está preso. Yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Yo no soy prisionero del imperio romano. Yo soy prisionero de Cristo porque Él reina y Él sabe que yo estoy preso. Y si estoy preso es porque Él quiere que yo esté preso, porque es parte del precio de esta revelación. Pero no, ustedes no desmayen. Ustedes tomen fuerza de eso, porque esas tribulaciones son típicas del reino de Dios, pero esas tribulaciones no son nada comparado con la gloria de ser parte del reino de Dios, la gloria de estar en Cristo. Ustedes deben estar con la seguridad de ser partícipes de la promesa, de la gloria. Es glorioso, valga la reiteración de la palabra, cuando el apóstol Pablo le dice a los colosenses que el misterio del evangelio consiste en que nosotros en Cristo, de que en Cristo hay esperanza de gloria. En Cristo hay esperanza de gloria. En Cristo y solo en Cristo hay perdón de pecados delante de Dios, y por lo tanto solo en Cristo nos podemos acercar a Dios. Dios solo acepta la ofrenda de Cristo. Nosotros tenemos esperanza de perdón. Dime hacia dónde vas, qué estás haciendo, en qué empresa andas. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Dime dónde vives. En Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el mejor país para vivir? No sé, búscalo. Si no estás en Cristo, estás bajo condición, solo libre por un momento. En cualquier momento la prisión te va a tomar para la eternidad. Estás bajo condición de libertad, pero pronto vas a estar en un lugar de tormento para siempre. Pero en Cristo Jesús hay esperanza de gloria. En Cristo Jesús hay perdón, reconciliación con Dios, vida de Dios en nosotros. ¿Cuáles son las tribulaciones que te agobian? ¿Cuáles son? ¿Estás en Cristo? ¿Has sido escogido en Él antes de la fundación del mundo, a pesar de ser un gentil? Bendito sea Dios. Has sido llamado eficazmente y hoy eres morada de Dios por el Espíritu. ¿Dónde quedan tus tribulaciones? ¿Dónde están? Ya se desaparecieron. Ya se desaparecieron. Él ha tenido misericordia de mí, me ha perdonado, me ha amado, me ha llamado, ha aplicado la obra de su Hijo a mi favor. ¿Quién está preso entre nosotros y a punto de morir, de ser condenado a muerte? Creo que nadie. El apóstol Pablo está preso a punto de morir. Y dice, hey, tenemos seguridad, pero además confianza de acceso a Dios. Así que ninguno se me desmaye a causa de esta tribulación, porque esto es la gloria. Mi tribulación por vosotros es vuestra gloria. Este misterio vale la pena revelarlo, porque la vida que trae, no importa la tribulación momentánea que provoque. ¿Quién está entre nosotros preso y a punto de morir?
Pero si estás en esa situación, aquí estás, solamente igual que el apóstol Pablo, no más. ¿Qué situaciones vives tú a causa de Cristo? ¿Estás viviendo alguna situación muy tormentosa a causa de Cristo? Y yo creo, hermano, que todos los verdaderos creyentes que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, muchas cosas que padecen son por causa de Cristo. Sí. Sí. Si no se han casado algunos, es por causa de Cristo, porque no se han casado con una inconversa o con un inconverso, por causa de Cristo. Y estar solo ya tiene un padecimiento, ya tiene un sufrimiento. Eso es por causa de Cristo. Algunos, si no tienen mejor economía, es por causa de Cristo, porque no quieren hacer o no quieren emplearse en un trabajo que es pecaminoso en sí, por causa de Cristo. Pero yo te digo a ti hoy, si tú estás sufriendo algo, cualquier cosa, algunos viven en zonas aledañas de Colón, en medio del fango, porque fue la casa que pudieron encontrar en Colón para estar cerca de una iglesia bíblica, por causa de Cristo. Pero ninguno de esos padecimientos es igual a estar preso y a punto de morir por causa de Cristo, por causa de la revelación de esta verdad y la predicación de ella. Hermano, lo que sea que estemos viviendo no es nada con la luz, mirado a la luz de tal revelación, de tal verdad gloriosa, permanente y eterna. Estamos en Cristo y a pesar de ser gentiles, estábamos bien lejos. Qué glorioso saber que estábamos en la mente de Dios, que estábamos en los planes de Dios, incluso antes de la fundación del mundo. Eso Gloria a Dios. es glorioso. Bendito sea su nombre. Amén. Que tú y yo formemos parte de su plan eterno. Eso es glorioso. Miremos juntos el instrumento que preparó para ministrarnos tal misterio. Miremos a quién envió para realizar tal salvación, al mismo Cristo. Él mismo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Miremos la eficacia y la constancia que los débiles hombres han tenido para predicar el Evangelio hasta nuestro tiempo, para que llegara a nosotros el Evangelio y hoy nosotros formáramos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Porque el misterio nos dice que los gentiles son incluidos en el plan en Cristo por medio del Evangelio. Si no nos hubiera llegado el Evangelio aquí, ninguno de nosotros fuera salvo. Dios ha usado a hombres frágiles para que llegue el Evangelio a nuestra vida, para que nosotros seamos parte de la familia de Dios. Hasta eso, hombres y mujeres frágiles han contado con el poder de Dios para seguir predicando el Evangelio que Pablo predicó, para que llegara a nosotros el Evangelio. Y hoy nosotros estar en Cristo, perdonados por Dios, salvados. Bendito sea su nombre. Amén. Amigos, los que no están en Cristo, no hay salvación fuera de Cristo. Miren a Él y sean salvos. Padre, gracias damos por tu palabra.